Un hombre caminaba tranquilamente por un sendero cuando se topó con algo que lo dejó helado. Un Mustang salvaje tirado en la tierra, su cuerpo golpeado y apenas aferrándose a la vida. Solo en medio de la naturaleza, sin nadie a quien llamar, para pedir ayuda, se enfrentó a una decisión imposible. Lo que hiciera a continuación cambiaría todo, para el caballo y para él. Esta es una historia de valentía, compasión y el vínculo inquebrantable que puede nacer entre el hombre y la naturaleza. El sol de la mañana se filtraba a través del denso bosque, lanzando destellos dorados sobre el sendero de tierra por donde Mark Stevens corría cada fin de semana. A sus 42 años, Mark, un bombero de profesión, usaba esas carreras para despejar su mente y conectar con la naturaleza. Pero ese día, su tranquila rutina se rompió de golpe por algo que jamás imaginó. Al girar en una curva cerca de un arroyo poco profundo, un leve movimiento llamó su atención. Al principio pensó que se trataba de una rama caída meciéndose con el viento, pero a medida que se acercaba, la silueta de un gran animal se volvió inconfundible. Su corazón se hundió. Era un caballo. No, un Mustang, tendido en la tierra, con los costados agitándose en una respiración forzada. El animal estaba al borde del colapso. Mark frenó el paso. Su instinto de rescatista se activó de inmediato. Se agachó a una distancia segura, analizando la situación con la mirada entrenada de un bombero. El pelaje del Mustang, que alguna vez fue de un castaño brillante, estaba cubierto de suciedad y salpicado de sangre seca. Sus patas tenían arañazos profundos, y su pata trasera izquierda estaba visiblemente hinchada. ¿Un esguince? ¿Una fractura? Su cabeza reposaba sobre el barro, los ojos oscuros vidriosos, pero llenos de miedo. Tranquilo, amigo, susurró Mark con voz calmada. Sabía que no podía apresurar a un animal herido, mucho menos a un Mustang salvaje. El caballo tembló apenas al escuchar su voz. Sus orejas se movieron débilmente, pero no intentó huir. Mark se quedó quieto, dándole tiempo para acostumbrarse a su presencia. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué le había pasado a esa criatura? ¿Y qué podía hacer él para ayudar? El bosque estaba inquietantemente silencioso. No se oía el canto de los pájaros, ni el susurro de las hojas con el viento, solo la respiración entrecortada del caballo. Mark recorrió el área con la mirada, buscando alguna pista sobre la causa de las heridas. ¿Un depredador? ¿Una caída? ¿O tal vez un encuentro con humanos? Pero el sendero estaba vacío, y las únicas huellas en la tierra eran las del caballo, que llevaban a una pendiente rocosa sobre el arroyo. Volvió la mirada al Mustang. Su pecho subía y bajaba en exhalaciones débiles, cada aliento una lucha. Un nudo se formó en su estómago. Sabía que un caballo salvaje no era como uno doméstico. Este lo temería, se resistiría, incluso podría lastimarse más si entraba en pánico. Pero dejarlo ahí no era una opción. Sacó su teléfono y maldijo entre dientes cuando vio que no tenía señal. Obvio. Tan lejos en el bosque. Pedir ayuda era imposible. Muy bien, Mark, murmuró para sí mismo. Esto lo resolverá solo. Consideró sus opciones. Cargar al caballo estaba fuera de discusión. Tratar de moverlo podría empeorar sus heridas. Primero, tenía que estabilizarlo. Miró a su alrededor y vio un parche de hierba alta cerca del arroyo. Se quitó la chaqueta y se acercó con cuidado, cortando la hierba con la pequeña navaja que siempre llevaba consigo. Luego la sumergió en el agua fría, improvisando una especie de compresa. Tranquilo, chico, murmuró mientras se acercaba. Poco a poco, las orejas del Mustang se estremecieron, y el caballo intentó moverse, pero solo consiguió que su cuerpo temblara de esfuerzo. Mark se quedó quieto, dándole tiempo. Con movimientos lentos y controlados, presionó la hierba húmeda contra la pata hinchada. Los músculos del caballo se tensaron bajo su toque. Para su sorpresa, no se resistió. Sus ojos oscuros lo miraron, y por un instante, Mark creyó ver algo en ellos. ¿Confianza? ¿O simplemente una rendición ante su destino? Las horas pasaron mientras Mark limpiaba las heridas con agua del arroyo y cubría al caballo con su chaqueta para darle calor. El Mustang no peleó contra él, aunque su respiración seguía siendo pesada y errática. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles, Mark supo que debía tomar una decisión. El caballo no podía quedarse ahí toda la noche, no con depredadores al acecho y la temperatura cayendo en picada. Se puso de pie y miró el sendero que llevaba de vuelta a su camioneta.
estacionada a casi 5 kilómetros de distancia. No tenía cuerda, ni un remolque, ni provisiones. Solo tenía su determinación y una mínima esperanza de que podía salvar a este animal. «No voy a dejarte aquí», dijo en voz alta con firmeza. El Mustang parpadeó. Su pecho se elevó con otra respiración superficial. Mark lo tomó como una señal. Encontraría una manera, sin importar lo imposible que pareciera. Se quedó mirando al caballo herido, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. No podía abandonarlo. No cuando estaba tan cerca de rendirse. Pero, ¿cómo podía mover a un animal tan grande a través de kilómetros de terreno difícil sin ninguna herramienta? Cada parte lógica de su mente le gritaba que era una batalla perdida. Pero algo más profundo, un instinto testarudo, se negó a dejarlo atrás. «Está bien, amigo», dijo Mark, agachándose junto a la cabeza del caballo. «Vamos a sacarte de aquí, paso a paso». Sacó su teléfono una vez más, esperando contra toda esperanza que por milagro hubiera señal. Nada. Suspiró. Esto iba a ser complicado. Mark escaneó su entorno con la mirada. El bosque denso no ofrecía muchas opciones, pero notó una gran rama resistente a pocos metros de distancia. Si lograba improvisar una especie de trineo, tal vez tendría una oportunidad de mover al Mustang. Sin perder tiempo, se quitó la chaqueta y la camisa, rasgándolas en largas tiras que podría usar como amarres. Colocó la rama debajo del cuerpo del caballo y pasó las improvisadas correas alrededor de su torso, con cuidado de no apretar demasiado. Mientras trabajaba, el Mustang se estremeció, pero no se resistió. Su energía estaba demasiado agotada. Para luchar, Rosie, su Border Collie, habría sido la compañera perfecta en un momento como este. Siempre parecía saber cuándo Mark necesitaba un empujón de ánimo. Por un instante, se imaginó a Rosie, segura en casa, acurrucada en el porche, esperando su regreso. «Parece que hoy somos solo tú y yo», dijo Mark con una leve sonrisa, dirigiéndose al Mustang. Los ojos oscuros del caballo parpadearon lentamente, como si entendiera. Mark respiró hondo. «Muy bien. Hagámoslo». Con un gruñido de esfuerzo, empujó la rama, probando el peso. Apenas se movió. Su corazón se hundió, pero no se rindió. Ajustó el ángulo, metió una piedra plana debajo de la rama para hacer palanca y volvió a intentarlo. Esta vez, se deslizó un poco. La nieve bajo el cuerpo del Mustang ayudando a reducir la fricción. «Buen chico», murmuró, más para sí mismo que para el caballo. Se adelantó unos pasos, plantando bien las botas en la nieve antes de tirar otra vez. La rama crujió bajo el peso, pero resistió. Poco a poco, centímetro a centímetro, empezó a arrastrar al Mustang hacia el sendero. El esfuerzo era brutal. Los músculos de Mark ardían. Su respiración salía en nubes blancas en el aire helado. El Mustang dejó escapar un débil gemido, su cabeza ladeándose, como si no supiera si debía confiar en él o no. Mark se detenía a menudo para comprobar su respiración y reajustar los amarres. Cuando por fin alcanzaron la primera curva del camino, el sol ya estaba bajando, proyectando sombras alargadas en el suelo cubierto de nieve. Las piernas de Mark temblaban de agotamiento, pero la imagen de su camioneta, todavía un punto lejano en el sendero, lo obligó a seguir adelante. «No falta mucho», susurró, aunque ni él mismo sabía si hablaba para el Mustang o para darse ánimo. A medida que la noche avanzaba, el frío se intensificó. La temperatura cayó en picada. Las manos de Mark estaban en carne viva de tanto sujetar la rama y su torso desnudo, sacrificado para improvisar los amarres, temblaba con el viento cortante. Se detuvo un momento y cubrió al Mustang con su chaqueta. «No eres el único que se está congelando aquí, ¿sabes?», bromeó con los dientes castañeteando. El caballo levantó débilmente la cabeza y movió las orejas al sonido de su voz. Mark rió entre dientes. «Voy a tomar eso como un gracias». Mientras seguían avanzando, su mente viajó al pasado. De Minos, niño, su padre, un viejo ranchero, solía decirle que los animales enseñaban más de lo que uno podía enseñarles a ellos. «Ellos te enseñarán más de lo que tú les enseñarás a ellos», le decía siempre. Mark nunca lo había entendido, del todo, hasta ahora.
mientras avanzaba con un Mustang medio muerto a cuestas. Aquellas palabras cobraban un nuevo significado. Cuando finalmente llegaron a la camioneta, su cuerpo estaba al límite. Cada músculo gritaba por descanso. Destrancó la compuerta trasera y maniobró la rama con cuidado, usando toda su fuerza restante para deslizar al Mustang dentro de la caja del vehículo. El caballo respiró con dificultad por el esfuerzo, pero Mark le acarició el cuello, su voz firme y tranquila. «Ya estás a salvo. Casi llegamos». Se subió a la cabina, encendió la calefacción y echó un vistazo al caballo a través del lino Setonacierens retrovisor. Sus ojos estaban entrecerrados, pero su pecho subía y bajaba de manera constante. Mark exhaló, sus manos temblando al sujetar el volante. «Aguanta», murmuró con la voz quebrada. «Todavía no hemos terminado». El viaje de regreso al rancho fue un desafío. Las carreteras de montaña, ya difíciles de día, eran un infierno en la oscuridad. La nieve revoloteaba frente al parabrisas y los neumáticos resbalaban en las placas de hielo. Mark apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos alternaban entre el camino y el Mustang en la parte trasera. El caballo seguía inmóvil, su respiración superficial pero estable. Mark lo había asegurado con mantas y cuerdas, improvisando una forma de evitar que se deslizara con cada curva cerrada. Cuando por fin vio las luces del rancho a lo lejos, sintió una ola de alivio. El granero se recortaba contra la nieve como un faro en medio de la tormenta. Un refugio, un hogar. Giró en el camino de entrada, el crujido de los neumáticos sobre la grava rompiendo el silencio de la noche. Mark bajó de la camioneta, ignorando el frío que le mordía la piel. Abrió la compuerta con cuidado y habló en voz baja al Mustang. «Ya llegamos, amigo. Solo un poco más». El proceso de descargar al caballo fue lento y agotador. Mark ya había preparado un amplio establo dentro del granero, cubierto con paja fresca y una lámpara de calor para combatir el frío. Con un viejo trineo, logró arrastrar al Mustang hasta el interior. Cada paso era una prueba de resistencia, cada movimiento un reto. Para cuando el caballo estuvo finalmente acomodado en la paja, Mark tenía la espalda empapada de sudor, a pesar del gélido aire de la noche. El Mustang yacía en el suelo, su pecho subiendo y bajando con un ritmo más estable. El pecho del Mustang subía y bajaba con esfuerzo visible. Mark se agachó junto a él, evaluando sus heridas ahora que tenía mejor luz en el establo. La hinchazón en su pata trasera era grave, y varios cortes a lo largo de su costado estaban enrojecidos e inflamados. Mark frunció el ceño. Esas heridas no eran solo de una caída. Parecían marcas de garras. «Un puma», murmuró entre dientes, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Había visto huellas en la zona antes, pero nunca se había cruzado con uno tan cerca de casa. Si el Mustang había sido atacado, era un milagro que hubiera logrado escapar. De repente, Rosie, su border collie, entró al establo con paso ligero, su nariz olfateando el aire con intensidad. Dejó escapar un quejido bajo, su mirada fija en el caballo. «Sí, chica». Mark le pasó la mano por la cabeza con cariño. «Este ha pasado por el infierno». Tomó su botiquín de primeros auxilios y se puso manos a la obra. Limpió las heridas, con la mayor delicadeza posible, sus manos firmes a pesar del cansancio. El Mustang se estremeció algunas veces, pero no se resistió. Parecía entender que Mark solo intentaba ayudar. Después de desinfectar los cortes, aplicó un ungüento y vendó la pata hinchada con un trozo de tela limpia. No era un tratamiento perfecto, pero tendría que ser suficiente hasta que pudiera traer a un veterinario al rancho. Las horas pasaron lentamente, pero poco a poco el Mustang comenzó a relajarse. Su cabeza descansaba sobre la paja, su respiración volviéndose más pausada. Mark se dejó caer sobre sus talones, su cuerpo adolorido, pero con el corazón un poco más ligero. «Eres un luchador», dijo en voz baja. Los ojos oscuros del caballo se posaron en él, y por un instante, Mark creyó ver algo parecido a gratitud en su mirada. El potro en el establo de al lado relinchó suavemente, trayéndole recuerdos de los animales que había rescatado antes. A lo largo de los años, su rancho se había convertido en un refugio para animales necesitados. Perros abandonados, gatos, callejeros.
incluso un ciervo con una pata rota. Pero este Mustang era diferente. Era salvaje, indomable, y su supervivencia se sentía como una victoria personal. Esa noche, Mark apenas durmió. Se quedó en el establo, apoyado contra un fardo de heno, con Rosie acurrucada a su lado. Cada sonido, el crujido de la puerta del establo, el susurro de la paja, lo mantenía en alerta, como si esperara que otra amenaza apareciera de la nada. Pero la noche pasó sin incidentes. Y cuando llegó la mañana, la respiración del Mustang era más estable. Mark salió del establo y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. El paisaje cubierto de nieve brillaba bajo el sol naciente, y por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. Pero cuando miró hacia el establo, una idea persistente le recorrió la mente. El puma todavía podía estar ahí afuera. Decidido a proteger al Mustang, pasó el día reforzando el establo. Aseguró las puertas, instaló luces con sensores de movimiento y colocó una cámara trampa para monitorear cualquier actividad nocturna. Sabía que nada de eso detendría a un depredador. Decidido, pero era mejor que nada. Entonces, esa tarde, cuando fue a revisar al Mustang, notó algo sorprendente. El caballo, aunque aún débil, había levantado la cabeza y mordisqueaba el heno que le había dejado. Era una señal pequeña, pero le dio a Mark una renovada determinación. No solo estás sobreviviendo, susurró. Estás peleando. Se sentó junto al establo, con Rosie, a sus pies, y en silencio hizo una promesa. No importaba lo que costara. Iba a asegurarse de que este Mustang se recuperara. Habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. A la mañana siguiente, el aire helado traía consigo el aroma de la nieve fresca. Mark salió del establo, su aliento visible en el frío mientras bebía café caliente. Escaneó la línea de árboles, cada sentido en alerta máxima. Las marcas de garras en el Mustang eran un recordatorio constante de que el peligro seguía ahí afuera. De repente, Rosie ladró con fuerza, su cola rígida mientras miraba fijamente hacia el bosque. El corazón de Mark se aceleró. «¿Qué pasa, chica?», preguntó, dejando su taza a un lado y alcanzando el rifle que siempre tenía junto a la puerta del establo. Rosie gruñó bajo, las orejas pegadas contra su cabeza. Mark entrecerró los ojos, escaneando las sombras entre los árboles. Por un momento, no vio nada. Solo el familiar paisaje de nieve y pinos. Y entonces, movimiento. Una figura esbelta y sigilosa se deslizó entre los troncos, su pelaje dorado atrapando la luz del sol. El estómago de Mark se hundió. Un puma. El depredador. Se detuvo al borde del bosque, sus ojos afilados fijos en el establo. Mark apretó el rifle. No tenía dudas de lo que el animal quería. El Mustang herido era un blanco fácil. Y el puma probablemente era el responsable de sus heridas. Rosie gruñó con más fuerza. El puma movió la cola, sus músculos tensos, como si estuviera evaluando si debía avanzar o no. Mark inhaló profundamente. Ni un paso más, murmuró levantando el rifle. Mark apuntó justo por encima del puma y disparó un tiro de advertencia que resonó en el aire frío de la mañana. El animal se estremeció, pero no huyó de inmediato. Sus ojos se quedaron fijos en el establo y luego se deslizaron lentamente hacia Mark. Por unos segundos, ambos se observaron en un tenso silencio. Finalmente, con un gruñido bajo, el puma giró sobre sus patas y se desvaneció de regreso al bosque, su pelaje dorado desapareciendo entre los árboles. Mark dejó escapar un suspiro tembloroso, sus hombros cayendo con alivio. Pero aunque el peligro parecía haber pasado, la sensación de inquietud no lo abandonaba. El puma sabía exactamente dónde estaba el Mustang, y no se rendiría fácilmente. Mark necesitaba un plan, y rápido. Dentro del establo, el Mustang yacía, tranquilo en su rincón, ajeno a la amenaza que había estado acechando en la oscuridad. Mark se arrodilló junto a él y revisó los vendajes de su pierna. La hinchazón había bajado ligeramente y su respiración era más estable. Incluso dejó escapar un suave relincho cuando Mark acarició su cuello. «No tienes idea de lo afortunado que eres»,
murmuró, su voz llena de alivio, pero también de preocupación. Pero aún no estamos fuera de peligro. Las siguientes horas fueron agotadoras. Mark trabajó sin descanso para reforzar el establo. Aseguró las puertas con cerrojos adicionales y clavó gruesas tablas de madera sobre las ventanas. Colocó más luces con sensores de movimiento alrededor de la propiedad, asegurándose de que no quedara ni un solo rincón en penumbra. Y dejó instalada la cámara trampa, apuntando directamente hacia la línea de árboles, lista para capturar cualquier movimiento sospechoso cerca del establo. El Mustang lo observaba, en silencio. Sus ojos oscuros seguían cada uno de sus movimientos, como si entendiera la urgencia en sus acciones. De vez en cuando, el potro en el establo de al lado dejaba escapar suaves relinchos, agregando un extraño aire de normalidad a la atmósfera cargada de tensión. Cuando cayó la noche, el establo era tan seguro como Mark podía hacerlo. Se dejó caer sobre un fardo de heno, con Rosie acurrucada a sus pies. El agotamiento pesaba sobre él, pero una sensación persistente lo mantenía en alerta. Sabía que el puma volvería. Las horas pasaron lentamente, interrumpidas solo por el crujido del heno y el rechinar ocasional de la puerta del establo con el viento. Los párpados de Mark se volvían cada vez más pesados, pero se obligó a mantenerse despierto, su rifle descansando sobre su regazo, hasta que, cerca de la medianoche, las luces con sensores de movimiento se encendieron. Rosie se levantó de golpe, ladrando furiosamente. El corazón de Mark se disparó. Agarró el rifle y se dirigió a la puerta del establo, su pulso martillando en sus oídos. Se asomó por una rendija entre las tablas, y lo vio. A la luz artificial, la silueta dorada del puma se deslizaba junto a la cerca. Sus ojos brillaban como brasas encendidas mientras su cuerpo esbelto se movía con una gracia inquietante. El depredador estaba rodeando el establo, buscando un punto débil. Mark exhaló lentamente, intentando calmar su respiración. No, esta noche, susurró. Empujó la puerta apenas lo suficiente para salir. Levantó el rifle y disparó otro tiro de advertencia. El estruendo de la bala rompió el silencio de la noche. El puma se quedó inmóvil, sus orejas pegadas contra la cabeza. Pero, esta vez, no huyó de inmediato. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El puma gruñó, sus ojos afilados clavándose en él con una ferocidad latente. Por un momento, pareció que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Un enfrentamiento, silencioso, hombre y bestia. Finalmente, Mark alzó la voz. «¡Lárgate de aquí!». El puma dejó escapar un rugido gutural, como si desafiara su autoridad. Pero, tras unos segundos, giró sobre sus patas y se desvaneció en la espesura del bosque. Mark permaneció en su lugar, con el rifle aún alzado, su respiración saliendo, en jadeos irregulares. Sabía que esto no había terminado. El puma volvería, y la próxima vez, tal vez no se asustaría tan fácilmente. Regresó al establo y revisó al Mustang. El caballo se movió levemente, pero permaneció tranquilo. Mark le acarició el cuello y murmuró con firmeza: «Te mantendremos a salvo, cueste lo que cueste». Esa noche, Mark apenas pegó ojo. Su mente giraba alrededor de estrategias y planes para proteger al Mustang. Y cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas del establo, comprendió algo con total claridad. No, solo estaba luchando por la supervivencia del Mustang, estaba luchando por su libertad. El amanecer pintó el cielo de tonos naranjas y rosados, pero Mark apenas lo notó. Su mirada se posó en la línea de árboles, el mismo lugar donde el puma había desaparecido la noche anterior. El encuentro lo había dejado inquieto, pero no podía permitirse ser dominado por el miedo. El Mustang dependía de él. Dentro del establo, el caballo alzó débilmente la cabeza cuando Mark se acercó. Sus ojos oscuros lo miraron con un destello de reconocimiento. Mark sonrió levemente. «Eres más fuerte de lo que pareces», susurró, arrodillándose para revisar los vendajes. La hinchazón en la pierna había bajado, un poco más y las heridas parecían más limpias. Era un pequeño progreso, pero no suficiente. Mientras trabajaba, un ladrido repentino de Rosie lo sacó de sus pensamientos. El tono de su ladrido era diferente esta vez, urgente.
Mark se puso de pie de inmediato, limpiándose las manos en los jeans antes de salir del establo. Rosie estaba cerca de la cerca, su cuerpo rígido y su mirada fija en la distancia. Mark siguió su línea de visión, y su estómago se tensó al ver movimiento en la nieve. Una figura emergió del bosque. Pero esta vez, no era el puma, era un hombre. Vestía un abrigo grueso y llevaba un rifle colgado al hombro. Mark lo reconoció de inmediato. Jim Barnes. Un cazador local que solía rondar la zona. Y un hombre con el que Mark ya había tenido más de una discusión. Jim creía que los mustangs salvajes eran una molestia para los rancheros y la vida silvestre, y no tenía miedo de dejar clara su opinión. Mark sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué te trae por aquí, Jim?», preguntó, manteniendo su tono firme pero sereno. Jim se detuvo junto a la cerca, su expresión indescifrable. «Buenos días, Mark. Escuché unos disparos anoche. Pensé en venir a ver qué pasaba». Mark cruzó los brazos, su mirada firme. «Solo. Manteniendo a raya a un puma. Nada de qué preocuparse». Los ojos de Jim se entrecerraron. «Un puma, ¿eh? Peligroso negocio. ¿Seguro que es buena idea tener animales en ese establo tuyo?». Mark sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior. «Están bien. Gracias por tu preocupación». Jim apoyó un codo sobre la cerca y dejó vagar su mirada hacia el establo. «Dicen por ahí que tienes un Mustang ahí dentro. Un salvaje». Mark apretó la mandíbula. «Lo que haga en mi propiedad es asunto mío». Jim dejó escapar una risa seca. «Los Mustangs no pertenecen aquí, Mark. Son un problema. Sería mejor dejar que la naturaleza siga su curso». Mark dio un paso adelante, su voz baja y decidida. «Ese caballo está herido, y no voy a dejar que muera por gente como tú». Jim lo miró por un largo momento. Su sonrisa desapareció. «Allá tú, pero no vengas a pedirme ayuda cuando ese puma termine el trabajo». Se giró y se perdió entre los árboles. Mark lo vio marcharse, con los puños apretados. Sabía que Jim no se rendiría tan fácil. Y tenía que encontrar la manera de mover al Mustang antes de que fuera demasiado tarde. Mover al Mustang en su estado era arriesgado, y el santuario más cercano estaba a horas de distancia. Esa tarde, Mark llamó al santuario, explicando la situación a una mujer llamada Claire, quien dirigía el lugar. Ella escuchó con atención, su voz tranquila y reconfortante. «Podemos recibir al Mustang», dijo, «pero tendrás que traerlo tú. Nuestro transporte está ocupado con otro rescate». Mark miró al caballo, su pata herida estirada sobre la paja. «Me las arreglaré», respondió. «Gracias». Después de colgar, comenzó a preparar el viaje. Fortificó el remolque, forrándolo, con paja y agregando acolchado para proteger al Mustang durante el trayecto. Empacó suministros médicos, comida y agua, sabiendo que el viaje sería agotador para ambos. Al caer la noche, Mark se quedó en el establo, apoyando las manos en la puerta del corral. El Mustang lo observó, sus ojos oscuros tranquilos pero cansados. «Mañana nos vamos», murmuró Mark. «Va a ser difícil, pero lo lograremos». Rosie ladró de nuevo, su tono afilado rompiendo el silencio de la noche. El corazón de Mark se encogió cuando salió y vio huellas frescas en la nieve. Huella de botas, dirigiéndose al establo. El estómago se le revolvió. Jim había estado ahí. Mark apretó el rifle mientras escaneaba el área, pero el bosque estaba en calma. Quienquiera que fuera, ya se había ido, pero el mensaje era claro. El Mustang no solo estaba en peligro por la naturaleza, también estaba en peligro por las personas. Dentro del establo, Mark se apoyó en el corral, su resolución endureciéndose. «Nadie te va a llevar», susurró al Mustang. «No mientras yo esté aquí». El viento aulló afuera mientras Mark se preparaba para otra larga noche. El rifle a su lado. Su determinación más fuerte que nunca. La madrugada aún era oscura cuando Mark comenzó a cargar al Mustang en el remolque. El caballo estaba débil, pero cooperativo, como si entendiera que este viaje era su única oportunidad de sobrevivir. Mark trabajó con precisión, hablándole en voz baja para calmarlo. El potro en el establo vecino relinchó, como si protestara por su partida. Mark lo tranquilizó con una caricia antes de cerrar la puerta del remolque. Rosie se sentó junto a la camioneta,
sus orejas alerta mientras observaba el entorno. Mark revisó 2 veces las correas que aseguraban al Mustang y tomó una respiración profunda. No había tiempo que perder. Cada minuto que pasaban ahí aumentaba el riesgo. El riesgo de otro ataque del puma, o de otra visita de Jim Barnes. El motor rugió con vida, y Mark condujo por la nevada entrada del rancho. El peso del remolque hizo que el viaje fuera lento y agotador, las carreteras heladas exigiendo su atención total. Rosie se acomodó en el 900 asiento del copiloto, su cabeza descansando en el regazo de Mark, ofreciéndole un silencioso consuelo. A medida que el sol comenzó a asomarse, el bosque cobró vida. La nieve brillaba en las ramas, y el distante canto de los pájaros rompió el silencio de la mañana. Por un instante, Mark permitió que una chispa de esperanza se encendiera dentro de él. Tal vez llegarían al santuario, sin problemas. Pero esa esperanza no duró mucho. A mitad de la montaña, la camioneta patinó, tambaleándose bruscamente. Mark sintió el estómago hundirse cuando la luz de advertencia del motor parpadeó. No, 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 murmuró, deteniéndose al costado del camino. Un siseo de vapor escapó del capó cuando salió del vehículo. El hedor del refrigerante sobrecalentado impregnó el aire helado. Rosie ladró de repente, su cuerpo tenso mientras miraba hacia el camino. Mark siguió su mirada, y su corazón dio un vuelco. Un camión familiar se acercaba. Jim Barnes, el cazador, se detuvo junto al vehículo de Mark, con una sonrisa torcida en el rostro. ¿Problemas, Carter?, se burló mientras bajaba de su camión. El rifle colgaba de su hombro, y sus botas crujían sobre la nieve cuando se acercó. Mark se irguió, los puños cerrados a los costados. ¿Qué quieres, Jim? Jim miró de reojo el remolque. Su sonrisa se ensanchó. Te lo dije antes, los Mustangs salvajes no pertenecen aquí. Solo te estás complicando la vida. Mark dio un paso adelante, parándose firmemente frente al remolque. Este caballo va a un santuario. No vas a detenerme. Jim dejó escapar una risa seca, apoyando la mano en su rifle. Eres terco. Para alguien que no tiene opciones. Rosie gruñó bajo, su cuerpo tenso mientras se colocaba entre Mark y Jim. El aire se cargó de tensión. El silencio del bosque amplificó cada sonido. No quiero problemas, dijo Mark, su voz firme, aunque el enojo ardía en su interior. Pero no te voy a dejar acercarte a ese caballo. La sonrisa de Jim desapareció, su expresión endureciéndose. Allá, tú, dijo con frialdad. Se giró y subió a su camión. Pero Mark no se relajó. Sabía que esto no había terminado. Cuando Jim se alejó, Mark volvió rápidamente a la camioneta. Revisó el motor, y supo al instante que no podría arreglarlo en medio del camino. El tiempo se agotaba. El santuario aún estaba lejos. Desesperado, Mark tomó una decisión. Desenganchó el remolque, asegurándolo con firmeza a la camioneta. Con Rosie a su lado, abrió la puerta y acarició el cuello del Mustang. Nos vamos a pie, susurró. No es lo ideal, pero es nuestra única opción. El camino por delante era traicionero. La nieve era profunda. El frío mordía la piel. Pero Mark avanzó, guiando al Mustang con cautela, asegurándose de no forzar su pierna herida. Rosie se mantuvo cerca, sus sentidos agudizados para detectar cualquier peligro. Las horas pasaron. El cuerpo de Mark dolía. El frío le calaba los huesos. Pero no se detuvo. El Mustang tropezó un par de veces, pero Mark siempre estuvo ahí para sostenerlo. Su voz nunca dejó de tranquilizarlo, pero justo cuando creía que lo lograrían, un sonido lo hizo congelarse. Un gruñido bajo y amenazante. Se giró lentamente, y ahí, entre los árboles, el puma, sus ojos dorados fijos en el Mustang. Rosie ladró con furia, colocándose entre el depredador y el caballo. Mark levantó su rifle, sus manos temblando mientras apuntaba. ¡Atrás!, ordenó, su voz firme. El puma gruñó de nuevo. Se acercó, su cuerpo tenso, listo para atacar. Mark sabía que tenía segundos para actuar. Disparó al aire. El disparo resonó en el bosque. El puma se detuvo, pero no huyó. Se preparaba para saltar. Rosie se lanzó contra él, ladrando y mordiéndole los talones.
Fue la distracción perfecta. Mark disparó otro tiro, esta vez al suelo, justo frente al puma. El depredador finalmente retrocedió, desapareciendo entre las sombras. Mark cayó de rodillas, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Acarició el cuello del Mustang y susurró. Casi llegamos, y cuando los primeros rayos del sol iluminaron la nieve, Mark, el Mustang y Rosie llegaron a la entrada del santuario. La puerta se abrió, y Claire salió a recibirlos, su rostro iluminándose al verlos. Lo lograron. Mark sonrió débilmente. Sí, lo lograron.